aplauso a Cristo mientras Él viene a este lugar. Aleluya. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Abra su Biblia en Lucas capítulo 1. De gracias a Dios por esa oportunidad. También agradezco a mi pastor por ese privilegio y a usted por venir. ¿Cuántos están alegres en esta noche? Amén. Amén. Dios ha sido bueno, así que vamos a esperar cosas buenas de Dios. Amén. Que Dios hable en nuestro corazón. La intención de este mensaje es animarles, motivarles a seguir siendo fiel a Dios. Que no perdamos la esperanza en ese Dios soberano al cual servimos. Quiero predicar pues un sermón relacionado a la soberanía de Dios. ¿Usted sabe por qué los ángeles en el cielo no ven televisión? Porque Dios tiene el control. Un chiste. No ven televisión los ángeles. Mis hermanos, Dios es un Dios soberano. Uno de los atributos del Dios al cual servimos es que Él es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. La soberanía se refiere al absoluto dominio y autoridad sobre toda creación, y esto implica que Dios es el gobernante supremo, dueño de todo, y que nada escapa a su control. Escuche bien, Dios no está sujeto a ninguna otra autoridad. Dios no le rinde cuentas a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Su voluntad es la ley suprema y todo ocurre conforme a sus propósitos. La soberanía de Dios no solo se manifiesta en la creación y en el gobierno del universo, sino también en la vida de cada uno de nosotros, es decir, en la vida de cada individuo. Eso implica que Dios tiene el control y absoluto de las circunstancias buenas, incluyendo las desafortunadas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es una realidad. Recordar o tener presente esta verdad, escuche bien, nos hará confiar más en Dios. Y también nos hará abandonar el temor, la incertidumbre, la ansiedad y otras cosas que vienen con la falta de fe. En aquellos momentos donde las cosas no parecen ir como nosotros las imaginábamos. ¿Cuántos dicen amén? Es bueno recordar, mis hermanos, que usted y yo servimos a un Dios que tiene todo el control de nuestras vidas. Y el ejemplo que vamos a considerar en esta noche son los padres de Juan Bautista. Y este ejemplo del concepto del control de Dios lo ilustra muy bien la vida de estos santos hombres de Dios. Le he titulado a este sermón, mis hermanos, Dios está en control. Y vamos a leer nuestro texto principal, Lucas 1, capítulo 1, versículos 5 al 16. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional 2022, por si usted lo quiere leer también en esa versión. Vamos a leer, dice la palabra de Dios. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también eran descendientes de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, ofrecía como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él.
El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque él será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Y hará que muchos israelitas se vuelvan a su Señor, al Señor su Dios. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor mi Dios. Yo te pido en este día, Señor mi Dios, nos des la capacidad y la fuerza, Señor mi Dios, para seguir enfocando nuestras vidas, Señor mi Dios, en ti, en tu servicio, en tu voluntad. Y nos ayude, Señor mi Dios, a recordar tu soberanía en los momentos, Señor mi Dios, dolorosos, en los momentos difíciles, y a poder confiar, Señor mi Dios, una vez más, sin abandonar tus caminos, Señor mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios tiene el control. Quiero considerar en primer lugar una vida enfocada en Dios. Nuestro texto principal, como dijimos al principio, habla acerca de la vida de dos personas, los padres de Juan Bautista, Zacarías y Elizabeth, su madre. La palabra de Dios nos dice que esta pareja, mis hermanos, es mencionada o cobra importancia en unos momentos, unos tiempos muy interesantes en la historia del pueblo de Israel. Dice la escritura en nuestro texto principal que en tiempos de Herodes, o como lo dicen algunas traducciones, en días del rey Herodes, se menciona esta pareja, Elizabeth y Zacarías. Ahora, la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que esta pareja, ¿verdad?, es mencionada en estos tiempos. Y podríamos decir, por lo que hemos leído, esta pareja definitivamente, si algo resalta en su vida, es que ambos han dedicado su vida a enfocarla en Dios y en el servicio al mismo, ¿verdad? Podemos ver en nuestra escritura que son dos personas, mis hermanos, que deciden hacer las cosas que agradan a Dios, deciden hacer las cosas bien en tiempos difíciles. Podríamos decir que son buenos hombres en tiempos malos. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que en días de Herodes aparecen estas personas. Ahora, es posible que Lucas tuviese en mente a Herodes el Grande. Y este Herodes el Grande era notariamente un hombre cruel, un hombre sanguinario, un hombre que fue considerado el rey de los judíos, mas no era judío, era un edomita. Escuche bien. Y la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que en tiempos de este hombre eran momentos o tiempos crueles, tiempos difíciles, donde el pueblo era oprimido con impuestos, y también de alguna manera este hombre quería convertirlos, ¿verdad?, a las costumbres grecorromanas. Así que era una lucha que el pueblo tenía con los ideales impuestos por este hombre. La historia nos dice que este hombre, Herodes, escuche bien, era un hombre tan loco, tan sanguinario, que una vez asesina a su esposa, que era judía, por rumores que había escuchado acerca de infidelidades que ella había cometido. Sin estar seguro, sin corroborar, dice la historia que él manda asesinar a su esposa. Más adelante también la historia nos dice que él asesina a sus 3 hijos varones por temor a que fueran a crecer y le quitaran el reino. Era un hombre violento. La escritura más adelante va a mencionar, ¿verdad?, aquel momento histórico donde él manda asesinar a todos los niños por temor a que le quiten su lugar. Amén. Ahora, los historiadores también nos mencionan un momento muy triste para el pueblo de Israel,
Y dice la historia que en tiempos de Herodes, él sacrifica, o más bien crucifica, a 5,000 judíos, entre ellos rabinos fariseos. Algunos historiadores hablan de 5,000, otros de 3,000, otros de 300 y otros pues lo niegan, ¿verdad? Otros dicen que no fue histórico ese acontecimiento, pero se habla de que este hombre, mis hermanos, crucifica a estos hombres, porque a él se le ocurre que el pueblo de Israel le rinda, ¿verdad?, un juramento de lealtad, y muchos judíos de la época se niegan y son crucificados. El punto es, mis hermanos, que este hombre es un hombre violento, es un hombre que oprime. Pero aún en esos momentos oscuros y difíciles, hay una pareja que se mantiene fiel, que se mantiene enfocada haciendo las cosas de Dios. Escuche bien, no era fácil mantenerse firme. De hecho, las clases sacerdotales, la historia nos dice que se corrompieron, ¿verdad? Porque era fácil ceder a las tentaciones por temor, ¿verdad?, que este hombre, Herodes, ofrecía. Escuche bien, en esos momentos nacen o se menciona esta pareja, Zacarías, Elizabeth, en tiempos oscuros. Lucas 1, versículo 6, en la traducción lenguaje actual, nos dice: Isabel y Zacarías eran buenos y obedecían todos los mandamientos de Dios. ¿Verdad? Esos hombres están enfocando su vida en Dios en momentos difíciles. Amén. Cuando la Biblia menciona en días del rey Herodes, ¿verdad?, la gente recuerda esa opresión que traía este hombre. Ahora, la siguiente cosa que vemos en la vida de estos dos hombres, Isabel y Zacarías, es su ministerio, su tribu y su familia, o su grupo, y su familia. Dice la palabra de Dios que Zacarías era un sacerdote, es decir, él tenía un ministerio, y ministerio que llevaba a cabo. Ahora, este ministerio sacerdotal, ¿verdad?, no era una aspiración personal de él, sino este ministerio era una herencia por parte de su familia, ¿verdad? Al sacerdocio no se llegaba, ¿verdad?, por palancas, no se llegaba porque alguien estaba interesado en ser sacerdote, sino tenía que venir de una familia que perteneciese históricamente al sacerdocio. Entonces, él está cumpliendo, mis hermanos, en aquella bendición que sus padres le dieron. Ahora, dice la escritura que su esposa, pues no era sacerdote, ¿verdad?, pero estaba casada con este hombre. La segunda cosa que nos dice nuestro texto, mis hermanos, es que Zacarías pertenecía a una orden sacerdotal llamado los de Abdías. Escuche bien, Abdías. Y es muy interesante que la palabra de Dios se tome, ¿verdad?, el tiempo para poner estos detalles. Dice la palabra de Dios, Zacarías era miembro del grupo de Abdías. Y este grupo sacerdotal era una de las 24 órdenes sacerdotales que estaban al servicio del templo. Pero la orden de Zacarías era una orden especial, porque se consideraba que era una de las sobrevivientes al exilio babilónico. Aleluya. O sea, que era una orden sacerdotal, mis hermanos, que los antepasados se habían mantenido fieles en los momentos más oscuros de la historia. O sea, que pertenecer a este grupo pues era un motivo de prestigio. No cualquiera pertenecía a este grupo. También este grupo fue establecido por el rey David en Primera de Crónicas 24 del versículo 7 al 18. El rey David establece 24 órdenes sacerdotales para que hubiera un orden en el servicio en el templo, ¿verdad?
Entonces era un privilegio pertenecer a este grupo. La tercera cosa que vemos en nuestro texto es que dice la palabra de Dios, ellos venían de una buena familia. Dice la escritura, eran descendientes de Aarón, tanto Zacarías como Elizabeth, ¿verdad? Entonces estamos hablando que esas personas, estos hombres, mis hermanos, vienen con una gran bendición. Y en medio de momentos difíciles, ellos de alguna manera están obedeciendo a Dios, están haciendo lo recto, están haciendo lo que deben de hacer en los momentos oscuros. Nuestro texto lo declara. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1 versículo 6, dice: ambos eran rectos e intachables delante de Dios y obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. La traducción, Nueva Traducción Viviente, nos dice: Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Gloria a Cristo, amén. Estos hombres, mis hermanos, son obedientes. No son meramente observantes de la ley como algunos grupos de los fariseos lo eran, sino que dice la palabra de Dios, eran cuidadosos en obedecer la palabra de Dios. El comentarista Mateo Henry dice lo siguiente: nadie podía acusarles de ningún pecado notorio, pues vivían honestamente sin causarle ofensas a los demás. Escuche bien. El resultado de las decisiones que toman estos hombres es que podemos ver, mis hermanos, que son dos personas que han dispuesto, ¿verdad?, enfocar su vida en el servicio a Dios. Aleluya. Entonces, mis hermanos, lo que vemos en la escritura es que es posible, escuche bien, enfocar nuestra vida en Dios. Amén. Aún en los momentos en que hoy vivimos, es posible ser rectos delante de Dios. Gloria a Jesús, amén. Es posible obedecer a Dios. Es posible hacer, mis hermanos, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cristo vive, amén. El ejemplo es esta pareja en momentos difíciles. Escuche bien, mis hermanos, esto nos muestra que usted y yo podemos enfocar nuestra vida en Dios. Amén, Señor, amén. Ellos son el ejemplo de esto. La palabra de Dios, mis hermanos, hay algo interesante cuando la Biblia quiere hablar acerca de enfoque, ¿verdad? De enfocarnos en la voluntad de Dios. Muchas veces tendrá esta idea de buscar el rostro de Dios o ver a Dios. Y Colosenses 3 versículo 1 nos dice: así pues, haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Aleluya. ¿Verdad? Nos habla acerca de enfocar nuestras vidas en la voluntad de Dios o en Dios. Y eso es lo que somos llamados cada uno de nosotros, a vivir vidas enfocadas en Dios. ¿Cuántos saben que eso es posible? Sí, amén. Es posible. Ahora quiero hablar en segundo lugar, el control no es nuestro. En nuestra historia estamos viendo una pareja ejemplar, intachable, dice la escritura. Si bien no son perfectos, pero son un modelo y son una inspiración sus vidas. Amén. ¿Verdad? Es digno de imitar. Estamos viendo personas que se mantienen haciendo lo recto en tiempos difíciles. Pero escuche bien, dice la palabra de Dios que había un defecto en sus vidas. Había un problema en sus vidas. Me iban a los cremas. No, dice la escritura, Lucas 1 versículo 7, dice la escritura: pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de avanzada edad. Escuche bien, había una situación en su vida. Podríamos
de alguna manera imaginar que como son personas que enfocan su vida en Dios, que se esfuerzan, que se dedican, y dice la palabra de Dios, no ha sido una temporada por ahí, sino han sido 60 años de su vida, ¿verdad? Sirviendo a Dios, haciendo las cosas bien. Y esperaríamos usted y yo que no tuvieran problemas, que no tuvieran necesidades. Pero la Escritura nos muestra, mis hermanos, que estas personas no escapan a las desgracias de la vida, a los problemas, a las necesidades. Escuche bien, el comentarista William Barclay dice lo siguiente: había una tragedia en sus vidas, en la vida de Zacarías y su esposa, pues no tenían hijos. Los rabinos judíos decían que hay 7 personas que están privadas de la comunión de Dios. Y la lista empezaba por un judío que no tiene esposa. Gracias, yo no soy judío. Y luego dice, un judío que tiene esposa, pero que no tiene hijos. La esterilidad, mis hermanos, era causa de divorcio en aquella época. Es decir, mis hermanos, que ellos miraban como un castigo de Dios incluso el no tener hijos. Imagínense, son personas que están enfocadas en Dios y de pronto no tienen los resultados que esperan. Y que la sociedad y el mundo religioso de la época espera también de los demás. Esperan que tengan hijos, esperan que sean prósperos. Ahora, una de las razones por las cuales esos hombres necesitaban tener hijos es porque cuando llegaban a una edad adulta eran los hijos quienes se hacían responsables de ellos. Era una preocupación que tenía que ver con la economía. No tengo hijos, no tengo quien me va a cuidar de grande. Hoy en día yo creo que no ha cambiado, ¿verdad? Lo siento por usted. Tiene que trabajar. ¿Ven? Entonces vemos, mis hermanos, que dice la palabra de Dios, estas personas no tienen algo esperado en sus vidas. Ahora, digamos, esta necesidad o este problema no era un problema que estaba pues ahí en el secreto de ellos, ¿verdad? No era un problema interno, como a veces personas tenemos problemas en nuestra cabeza, ¿verdad? Problemas imaginarios a veces, andamos peleados en nuestra mente, ¿verdad? Y tenemos situaciones que a lo mejor sabe una u otra persona. Pero hay defectos, hay problemas, hay necesidades que son visibles. Todo el mundo se da cuenta, ¿verdad? Dice el dicho, lo que se ve no se pregunta, ¿verdad? Hay cosas que son evidentes. Si la gente anda de buenas, se nota. Si anda de malas, se nota. Sí, es cierto, ¿verdad? O lo dije lo mismo. Bueno, el punto es ese, ¿verdad? Que hay problemas que son visibles. Ahora dice la palabra de Dios, mis hermanos, que hay otro problema en la vida de estas personas. No tienen hijos, Elizabeth es estéril y eran avanzados en edad, eran viejitos, dice que tenían 60 años. Escuchen bien, dice la palabra de Dios que había un problema, ¿verdad? Tenían un enemigo que era el factor tiempo. Es decir, los años han pasado. Y dice la palabra de Dios más adelante, creo que en el versículo 25, sí, en el versículo 25 nos dice, mis hermanos, que esta necesidad era un motivo de vergüenza para ellos. Saraí lo va a decir textualmente. Cuando Dios interviene en sus vidas, ella va a decir, por fin Dios me ha quitado esa vergüenza. Es decir, en un momento, mis hermanos, era una necesidad que les causaba pena. No era fácil procesar el no tener eso en su vida. Ahora escuchen bien, mis hermanos, por más buenas decisiones que ellos tomaban, esto, mis hermanos, no quiere decir que todas las cosas nos tengan que salir bien. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que se estaban saliendo de control en la vida de esas
personas buenas, de esas personas rectas delante de Dios. Ahora la pregunta en esta noche para nosotros es: ¿qué cosas se han salido de nuestro control? ¿Qué cosas o qué necesidades tenemos hoy en día? Gloria a Dios, amén. Hay personas, mis hermanos, que servimos a Dios y esperamos de alguna manera algunos resultados. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esperamos que nos vaya bien en ciertas cosas. No toleramos, ¿verdad?, ciertos problemas, cierto sufrimiento. Inmediatamente, ¿verdad?, nos decimos, bueno, y no que soy cristiano, y no que sirvo a Dios, Dios debería ayudarme, Dios debería de darme esto, ¿verdad? Y hay cosas, mis hermanos, que parecen ser injustas para nosotros. Amén. Si somos personas dedicadas, si somos personas fieles, y de repente, mis hermanos, atravesamos por problemas que no podemos controlar. Otro día me mencionaba un pastor acerca, me preguntaba por unas personas de la iglesia y me decía, ¿verdad?, ¿por qué ya no están aquí? Y ya les dije, ¿por qué no estaban aquí? ¿Y por qué no hicieron nada ustedes? ¿Y por qué pasó eso? Pues lamentablemente no podemos controlar las decisiones de los demás. ¿Verdad? Esa es la realidad. No podemos decirles qué hacer o estar ahí en las cosas que ellos hacen. No podemos controlar sus vidas. Quisiera nuestro pastor, ¿verdad?, y otras personas que tener el control, tener ese tipo de control, pero no lo tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No lo tenemos. Y hay cosas que se nos van de nuestras manos. En las mañanas, cuando voy hacia mi trabajo, yo voy enfocado en ir a mi trabajo, ¿verdad? A veces me voy caminando. Y el día sábado, pues me fui temprano, ¿verdad?, al trabajo. Y vi que no había tráfico. Y dije, bueno, me voy a ir en Transmetro, ¿verdad? Traía mi tarjeta, traía dinero en la tarjeta. Así que dije, hoy me voy a ir en el Transmetro sentadito, ¿verdad? Tomando mi café ahí, justo. Son las 7, entro a las 8, voy a llegar temprano, no hay tráfico, ¿verdad? Y sí, llegó de volada el Transmetro, dio la vuelta así inmediatamente, pero ahí por la Corpus, no sé qué pasó. 8 de la mañana y no pasábamos de la Corpus. Llegué a las 8:20 a mi trabajo. Y mi enfoque, ¿verdad?, mi decisión era llegar a mi trabajo. Y llegué a mi trabajo. Pero lo que no pude controlar, ¿verdad?, pues fue ese accidente o esto, quién sabe qué había pasado, ¿verdad? Y pues tuve que explicar, tuve que decir lo que había sucedido. Escuche bien. Así nos pasa en la vida. Nosotros tomamos decisiones de enfoque, pero no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor. Aleluya. Usted no tiene control del clima, no tiene el control de las demás personas. ¿Cuántos saben eso? Amén. Hay cosas que escapan a nuestro control. El pastor Greg Mitchell, en tiempos de pandemia, él dijo unas palabras. Dijo, hoy es tiempo de reconocer que el ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones de enfoque, mas no de control. Amén. Y eso lo dijo porque mucha gente buena, mucha gente de Dios estaba enfermando y mucha gente buena estaba muriendo. Y son cosas que escapan de nuestro control. Y el pastor dijo esas palabras que se me quedaron presentes. Entonces, somos llamados, mis hermanos, a tomar decisiones de enfoque, mas no podemos controlar lo malo que pueda suceder en nuestras vidas. Quiero ver en tercer lugar, Dios está en control. Como dijimos en nuestro texto, mis hermanos, estamos viendo, ¿verdad?, el desarrollo de la historia de estas personas. Ellos probablemente, pues, al ser de avanzados edad, probablemente ya se han dado por vencidos, que Dios haga un milagro en sus vidas. Pero la palabra de Dios nos muestra con esta historia es que Dios sigue siendo soberano, que Dios sigue teniendo el control aún de nuestras mayores desgracias. Ahora, reconocer, mis hermanos, que Dios está en control implica por lo menos tres cosas
en nuestro texto. Dios interviene por gracia, Dios interviene con un propósito y Dios interviene a su manera. Escuche bien. Dios interviene a su manera. Lucas 1, versículo 8 dice la escritura: un día que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en su suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Escuche bien. Llegó el momento, mis hermanos, donde Dios intervino en la vida de Zacarías e Elizabeth. Y esa intervención, mis hermanos, no fue por los méritos o por los puntos que ellos habían sumado, sino esa intervención, mis hermanos, fue un acto de gracia de Dios para sus vidas. Y eso nos muestra algo, es que las personas buenas, las personas obedientes, también necesitan de la gracia de Dios. Amén, amén. No solamente los que se portan mal, no solamente, mis hermanos, los que toman malas decisiones, aún las personas buenas, aún las personas que se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios, necesitan la gracia de Dios. Aleluya. Y esto, mis hermanos, es porque Dios interviene en el momento, ¿verdad?, inesperado para ellos. Probablemente para ellos demasiado tarde, pero Dios interviene en su vida. Esa es la gracia de Dios, no la podemos controlar, no la podemos manipular. Dios interviene porque es un Dios de gracia y misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La segunda cosa es que Dios, mis hermanos, a través de esta intervención, revela el propósito por el cual va a intervenir en la vida de Zacarías y Elizabeth. Dice la palabra de Dios, Lucas 1, versículo 13: y el ángel dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. La palabra de Dios revela el propósito de esta intervención. Y, mis hermanos, va más allá de la bendición personal de Zacarías e Elizabeth, sino que esa bendición, mis hermanos, alcanzará a todo un pueblo y posteriormente, mis hermanos, a nosotros. Amén. Escuchen bien, mis hermanos, esta intervención de Dios tiene un propósito eterno. Es decir, mis hermanos, la esterilidad de la esposa de Zacarías no era un error. Había un propósito en la vida de esas personas. Mis hermanos, la palabra de Dios nos muestra que Dios estaba en control de esas personas. Amén. Efesios 3:20 nos dice: Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera nos podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Ellos tenían una necesidad y pidieron por ello, pero no se imaginaron, mis hermanos, que la respuesta a su petición iba a ser de bendición para ellos y para todo el pueblo. Amén. Gloria a Dios. Y para nosotros también. La tercera cosa, mis hermanos, que nos muestra la intervención soberana de Dios, es que Dios, primero vimos que Dios interviene, ¿verdad?, por medio de gracia. Interviene con un propósito, con una razón. Y tercero, Dios interviene a su manera.
Escuchen bien. Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él desea. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, lo interesante de esta historia, mis hermanos, es que Dios interviene a su forma. Dice la palabra de Dios, en primer lugar, que un ángel se le aparece a Zacarías, ¿verdad? Recordemos que Zacarías era un sacerdote. Ellos tenían unas creencias. Escuche bien. Y una de las creencias que no tenían era precisamente los ángeles. Ellos no creían en los ángeles. Aunque la palabra de Dios explícitamente menciona, ¿verdad?, esas intervenciones a lo largo de la historia, ellos por alguna razón no creían en esto. Y es interesante cómo Dios, mis hermanos, le habla a través de ángeles, ¿verdad? Ellos no creen en ángeles, Dios le habla en ángeles. Interesante. Dice la palabra de Dios en Hechos 23, versículo 8, los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Bueno, aquí la palabra de Dios nos habla de algunas creencias que tenían los saduceos, o más bien algunas creencias que no tenían los fariseos. Y hay un sinnúmero de cosas en las cuales ellos no creían. Ellos, por ejemplo, no creían en el ministerio profético tampoco, no creían en algunos libros del Antiguo Testamento, no creían en espíritus del mal tampoco, no creían en la resurrección, en un sinnúmero de cosas que ellos no creían. Ahora, Dios, mis hermanos, les cambia la jugada. Dios primeramente les habla a través de ángeles. Dios le dice que su hijo va a ser usado en el ministerio profético. No va a ser, ¿verdad?, un sacerdote, sino que va a ser un profeta. Y este profeta va a abrir paso, mis hermanos, al camino mesiánico. Había algunos saduceos que no creían en las profecías mesiánicas. Escuchen bien. Pero Dios viene a cambiar sus creencias. Viene a cambiar las cosas que ellos pensaban, que ellos creían. Dios viene a cambiar totalmente lo que ellos pensaban. Ese es el Dios soberano al cual servimos. Viene a cambiar creencias, supersticiones que a veces nosotros creemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el Dios al cual servimos. Entonces, mis hermanos, debemos saber que cuando Dios interviene a su manera. A veces estamos esperando que Dios haga cosas que nosotros creemos que debe de hacer. Pero es Dios, mis hermanos, quien tiene el control y el dominio de todo esto. Dice la palabra de Dios en Isaías 41, versículo 4. Yo soy el único Dios y me mantengo bajo el control de todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré, hasta el final. Quiero terminar en esta noche. ¿Cómo respondemos nosotros a la intervención soberana de Dios? Amén. Porque en nuestro texto estamos viendo, mis hermanos, que cualquiera de nosotros que haya tenido la experiencia de Zacarías, estuviéramos asombrados y posiblemente tuviéramos una voluntad dispuesta a hacer lo que Dios está hablando a través de este ángel. Pero la respuesta de Zacarías no fue así, ¿verdad? Él estaba lleno de temor. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que en ese momento tan especial y sublime en su vida, dice la palabra de Dios que Zacarías no creyó a lo que el ángel le dijo. Y por esta razón quedó mudo. Dios, mis hermanos, disciplinó la incredulidad de este hombre. Pero aún así recibió su milagro. Escuchen bien, su incredulidad no fue obstáculo para que Dios obrara lo que él tenía planificado. Pero escuchen bien, debemos reconocer que es importante, ¿verdad?, responder a la soberanía de Dios de una manera correcta. De lo contrario, Dios puede disciplinar nuestra reacción, ¿verdad? A veces somos incrédulos a la forma en que Dios tiene que hacer las cosas. Somos inconformes, ¿verdad? Cuestionamos a Dios. Queremos que Dios haga las cosas ya.
Y si no las hace ya, y como nosotros creemos, nos ponemos en contra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero concluir con estas palabras. Saber que Dios está en control y reconocer su soberanía nos ayuda, mis hermanos, a mantenernos fieles y enfocados en Dios. Dios se involucrará en nuestras vidas a su tiempo y a su manera. Isaías 50, versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente, dice: debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad, y sé que no pasaré vergüenza. Dijo Isaías: Dios es soberano, yo no puedo controlar a Dios, pero yo me voy a mantener haciendo la voluntad de Dios, y Dios no me va a dejar avergonzar. Dios va a intervenir. Pero Isaías dijo: me voy a mantener enfocado haciendo la voluntad de Dios. Den un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Incline su rostro por unos momentos.